Pensaba que conocía a mi esposa hasta que la oí en una fiesta de empresa, diciendo que podía dejarme cuando le diera la gana. Una llamada de teléfono después, su jefe estaba gritando: «¿Qué has hecho?». Pero eso fue solo el principio. Lo que descubrí sobre sus cuentas secretas, sus amigos mentirosos y sus trapos sucios destruiría todo lo que ella creía tener bajo control. Ella me llamaba mueble. Yo me convertí en su peor pesadilla. Me llamo Dwayne Hart. Tengo 42 años y trabajo como gerente regional de ventas en una empresa de equipo médico en Phoenix, Arizona. Hace 3 años me casé con Valerie Stevens, una ejecutiva de marketing en Henderson Corp, una de las mayores consultoras de la ciudad. Ella aportó a su hijo de 19 años, Connor, de su primer matrimonio, y juntos tuvimos a nuestra hija, Laya. Yo pensaba que estábamos construyendo algo sólido, algo que iba a durar. La noche en que todo se vino abajo empezó como cualquier otra fiesta de empresa. Henderson Corp celebraba sus mayores beneficios trimestrales en 5 años y lo montaron por todo lo alto en el salón de un hotel elegante en el centro. Ya había ido a ese tipo de eventos: discursos aburridos, copas carísimas y conversaciones sobre previsiones de mercado que me dejaban la mente en blanco. Yo estaba de pie cerca de la barra, apurando mi segunda cerveza y mirando el reloj. Laya había estado algo inquieta cuando nuestra niñera, Rosa, la acostó, y yo quería llegar a casa para ver cómo estaba. La música estaba alta, un jazz genérico que retumbaba en los techos altos, y la sala zumbaba con ese entusiasmo forzado que solo aparece después de la tercera ronda de copas. Fue entonces cuando escuché la voz de Valerie, atravesando el ruido. Estaría a unos 6 o 7 metros, rodeada de su típico grupito de compañeros de trabajo. Su risa era más aguda, distinta de la que oía en casa, más teatral. «¿En serio, chicas?», dijo Valerie, con ese ligero deje en la voz que indicaba que había bebido más vino de lo habitual. «Puedo dejarle cuando me dé la gana». Dwayne es como una red de seguridad, cómodo, fiable, pero no precisamente emocionante. Las palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Me acerqué un poco, oculto detrás de un grupo de directivos que discutían sobre no sé qué fusión. «¿De verdad?», preguntó una de sus compañeras, una mujer cuya voz no reconocí. «Oh, por supuesto», continuó Valerie, y pude oír la sonrisa sobradora en su tono. «Él se encarga de Laya, paga las facturas, no hace demasiadas preguntas, pero mi vida real empieza los lunes por la mañana, cuando entro en esta oficina». Noté cómo se me tensaban las manos alrededor de la botella de cerveza. Los lunes por la mañana. ¿Qué demonios significaba eso? La observé entre la gente. Llevaba el vestido negro que yo le había halagado antes de salir de casa. Ese que la hacía estar impresionante. Su jefe de equipo, Tyler Cross, estaba muy cerca de ella, más de lo que cualquier mujer casada debería permitir a un compañero de trabajo. Cuando ella se rió de algo, él le susurró al oído. Valerie apoyó la mano en su pecho de una forma que hablaba de confianza y costumbre. Fue en ese momento cuando supe que no era solo hablar por hablar, ni simple crueldad. Era algo real, algo que llevaba tiempo ocurriendo justo delante de mis narices. No monté una escena, no me acerqué hecho una furia a pedir explicaciones como un imbécil impulsivo. En vez de eso, dejé la cerveza en la mesa más cercana y caminé hacia la salida. Mi cabeza ya estaba funcionando, ya estaba planeando. Valerie creía tener todo el poder en nuestra relación. Estaba a punto de descubrir lo equivocada que estaba. El trayecto de vuelta a casa desde la fiesta fue como los 20 minutos más largos de mi vida. Valerie iba sentada en el asiento del copiloto, tarareando una canción pop de la radio, completamente ajena al hecho de que acababa de destrozar nuestro matrimonio con sus palabras irresponsables. Miraba el móvil, seguramente escribiendo a Tyler o a alguna de sus amigas sobre lo bien que se lo había pasado en la fiesta. «Te has ido pronto», dijo Valerie, sin levantar la vista de la pantalla. «Te estuve buscando durante los discursos». «Tenía dolor de cabeza», respondí, manteniendo la voz firme. «Me ha parecido que tú te lo estabas pasando suficientemente bien por los dos». Se rió, esa misma risa teatral que le había oído en la fiesta. «Oh, ya lo creo. ¿Has visto la cara de celosa que tenía Janet cuando Tyler me pidió que bailara? Lleva meses intentando llamar su atención.
Tyler, claro. Apreté con más fuerza el volante, pero mantuve el gesto neutro. Parece buen tío, dije, tanteando. Lo es muy sofisticado, sabe cómo tratar a una mujer como es debido. Hizo una pausa, y noté cómo me miraba de reojo. No todo el mundo valora esa cualidad hoy en día. La insinuación era clarísima. Yo no era lo bastante sofisticado para ella. No la trataba como es debido. Según Valerie, yo no era más que la red de seguridad fiable que podía tirar a la basura cuando encontrara algo mejor. Cuando llegamos a casa, Rosa nos esperaba en el salón, leyendo una revista. Nuestra niñera era una bendición, madre soltera de El Salvador. Llevaba casi 3 años con nosotros. Quería a Laia como si fuera su propia hija. Y lo más importante, se fijaba en cosas que a otros se les escapaban. «¿Qué tal la peque esta noche?», preguntó Valerie, mientras se quitaba los tacones. «Ha estado bien, señora Hart», dijo Rosa, con su inglés marcado por el acento, que yo ya tenía más que interiorizado. Se durmió sobre las 8:30, pero preguntó por su papá antes de dormir. Valerie se encogió de hombros. Los niños siempre quieren a papá cuando están irritables. Cuando Rosa se marchó, subí a ver a Laia. Mi hija, de 2 años, dormía tranquila, con su pequeña mano aferrada a un elefante de peluche que le había regalado en su último cumpleaños. Al ver su cara inocente, algo se endureció dentro de mí. Fuera lo que fuera que Valerie tuviera planeado, fuera cual fuese el juego que estuviera jugando, Laia no iba a ser daño colateral. Escuché el zumbido del móvil de Valerie abajo, seguido de su risa contenida. Más mensajes. Saqué mi propio teléfono y busqué un contacto al que no llamaba desde hacía más de 1 año. Brad Stevens, el padre biológico de Connor y exmarido de Valerie. Brad y yo solo nos habíamos visto unas pocas veces, normalmente en la graduación de Connor o en sus fiestas de cumpleaños. Era un buen tipo al que Valerie había pasado por encima en el divorcio. Siempre me había preguntado cómo un contratista tan exitoso había acabado pagando tanta pensión a una mujer que también ganaba un buen sueldo. Ahora empezaba a entenderlo. Le mandé un mensaje sencillo. «Hola Brad, soy Dwayne. ¿Podemos tomar un café esta semana? Necesito preguntarte una cosa». Su respuesta llegó en cuestión de minutos. «Claro, sin problema». «¿Todo bien?», añadió Brad en su mensaje. «Solo algunas preguntas sobre el pasado. Nada urgente. Te llamo mañana», respondí. Borré la conversación y guardé el móvil. Valerie se creía muy lista, jugando a sus pequeños juegos mientras yo seguía ajeno a todo. Pero había cometido un error crucial. Subestimó al hombre al que intentaba engañar. Abajo, la oía prepararse para acostarse, todavía tarareando esa misma canción pegadiza de la radio. No tenía ni idea de que su cómoda y fiable red de seguridad estaba a punto de convertirse en su peor pesadilla. Brad Stevens estaba más envejecido de lo que lo recordaba, pero el éxito le sentaba bien. Su empresa de construcción había crecido bastante desde el divorcio con Valerie, y se notaba en su traje a medida y en su actitud segura. Quedamos en una pequeña cafetería en Scottsdale, lejos de los sitios donde solíamos ir cada uno. «Te agradezco que hayas sacado tiempo para esto», dije, deslizándome en el banco frente a él. «No pasa nada, Dwayne. Sonabas como si algo te estuviera comiendo por dentro», contestó Brad, removiendo el café despacio. «Déjame adivinar. Valerie ha vuelto con sus viejas costumbres». Me incliné hacia adelante. «¿Qué quieres decir con viejas costumbres?». Brad soltó una risa amarga. «No tienes ni idea, ¿verdad, tío? Te ha jugado igual que me jugó a mí. Las noches hasta tarde, los viajes de trabajo misteriosos, la forma en que empieza a tratarte como si fueras un mueble en vez de un marido». Se me encogió el estómago. «Cuéntame todo». «Valerie tiene un patrón. Encuentras a un tío con éxito, se casa con él y luego empieza a buscar algo mejor, mientras mantiene al marido actual como plan de respaldo. Conmigo, era su jefe de la agencia de publicidad. Estuvo liada con él 8 meses antes de que los pillara. 8 meses. Me sentí enfermo. Y lo peor», continuó, «intentó quitarme hasta el último centavo en el divorcio. Y casi lo consigue, si no llego a documentar su infidelidad. Me costó una fortuna en abogados, pero mantuve mi negocio y conseguí la custodia compartida de Connor». Brad sacó el móvil y me enseñó un contacto. «Esta es mi abogada de divorcio, Claire Mitchell. Es cara, pero es una tiburona. Si estás pensando en protegerte,
Es la que necesitas. Memoricé el número. ¿Algún otro consejo? Sí. Empieza a documentarlo todo desde ya. Valerie es lista, pero también es previsible. Se relajará porque piensa que eres demasiado bueno como para plantar cara. La expresión de Brad se endureció. No seas demasiado bueno, Dwayne. Ella desde luego no lo será. Hablamos otra hora más. Brad me contó detalles sobre los hábitos de gasto de Valerie, su tendencia a ocultar bienes y su habilidad para manipular acuerdos de custodia. Cuando salí de aquella cafetería, tenía un mapa bastante claro de lo que se venía. Esa misma tarde llamé al despacho de Claire Mitchell y pedí una cita para el viernes. Después empecé a revisar nuestros registros financieros, buscando irregularidades. No tardé mucho en encontrarlas. El despacho de Claire Mitchell era exactamente lo que me imaginaba: elegante, caro e intimidante. Ella rondaba los 30 y tantos, mirada afilada, y esa clase de seguridad que solo se gana ganando batallas en los tribunales. Brad no había exagerado con lo de que era cara, pero tras escucharla hablar 10 minutos, supe que valía cada dólar. Brad Stevens le ha remitido, dijo, revisando las notas que yo había llevado. Me comentó que podía encontrarse en una situación similar a la suya. Mi mujer tiene una aventura con el jefe de su departamento. Tengo grabaciones de ella presumiendo de ello en una fiesta de empresa. Claire alzó una ceja. ¿Grabaciones? Eso es más de lo que la mayoría de los clientes traen en la primera visita. Le puse el audio de la fiesta. Claire escuchó sin cambiar de gesto, tomando notas en un bloc legal. Esto es una buena prueba de su forma de pensar, pero necesitaremos más para construir un caso sólido. ¿Qué hay de las irregularidades financieras? Le entregué una carpeta. Extractos de la tarjeta de crédito de los últimos 6 meses. Ha estado gastando dinero en cosas de las que nunca hemos hablado. Cenas caras para 2, habitaciones de hotel en noches en las que decía que se quedaba trabajando hasta tarde. Claire hojeó los extractos. Este recibo de restaurante es del martes pasado. ¿Dónde estaba usted esa noche? En casa con Laia. Valerie dijo que tenía una cena con un cliente que se alargaría. ¿Y este cargo de hotel? La misma noche. Dijo que la reunión con el cliente se había trasladado a una sala de conferencias del hotel. La sonrisa de Claire fue casi depredadora. Su mujer no es muy creativa con las mentiras. Esto nos va a venir de maravilla en el juzgado, sobre todo combinado con la grabación. Me expuso una estrategia tan completa como despiadada. Documentaríamos absolutamente todo, congelaríamos los bienes conjuntos para impedir que ocultara dinero y usaríamos sus propias palabras en su contra en el tema de la custodia. Una cosa más, dijo Claire cuando yo me preparaba para irme. No le deje ver que sabe lo que está pasando. Actúe con normalidad. Sea el mismo marido fiable de siempre. Deje que siga creyendo que tiene el control mientras nosotros armamos el caso. Le estreché la mano. ¿Cuánto cree que tardará esto? Si es tan previsible como Brad sugiere, probablemente 2 o 3 semanas. Los asuntos de este tipo suelen acelerarse en cuanto los implicados se sienten cómodos. Conduciendo de vuelta a casa, sentí algo que no había sentido en meses: esperanza. Valerie pensaba que estaba jugando al ajedrez, mientras yo jugaba a las damas. No tenía ni idea de que yo acababa de contratar a una gran maestra. Esa noche vi cómo Valerie se preparaba para otra de sus reuniones tardías con clientes. Me dio un beso en la mejilla antes de irse, el mismo gesto casual que había repetido cientos de veces. «No te quedes despierto esperándome», dijo. «Esto puede durar horas. Te dejaré la cena caliente», respondí, interpretando el papel del marido perfecto. Cuando su coche desapareció calle abajo, abrí el portátil y empecé a documentar todo lo que Claire me había enseñado a vigilar. En algo tenía razón Valerie. De lunes a viernes era cuando ocurría su vida real. Lo que no sabía era que esa vida real estaba a punto de convertirse en mi prueba. El plan que Claire y yo desarrollamos era elegante en su sencillez. Crearíamos una falsa oportunidad de negocio que tentara a Tyler Cross a cometer un error crucial. Claire tenía contactos en una agencia de investigación privada especializada en montajes legales en el entorno corporativo. Completamente legal, pero devastadoramente eficaz. Rosa había sido invaluable a la hora de recopilar información. Durante nuestras reuniones semanales para tomar café, me contaba cosas sobre el comportamiento de Valerie que yo había pasado por alto.
las llamadas a deshoras, la ropa cara nueva escondida en el fondo del armario, la forma en que había empezado a hablar de mejorar nuestro nivel de vida. Me pidió que trabajara horas extra el fin de semana que viene. Me contó Rosa en una de nuestras conversaciones. Dice que tiene una cena de negocios muy importante que se alargará mucho. ¿Dijo dónde? Le pregunté. En el Phoenician Resort, un sitio muy fino. Dice que el señor Tyler va a traer a un cliente importante de California. Sentí un fogonazo de rabia, uno muy familiar, pero mantuve la voz tranquila. Gracias por decírmelo. Puede que yo también tenga que trabajar hasta tarde esa noche. El investigador de Claire, un antiguo agente del FBI llamado Detective Pierce, había hecho una investigación de fondo sobre Tyler Cross. Lo que encontró era inquietante, aunque nada sorprendente. Tyler estaba casado con Rebecca Cross, hija del CEO de Henderson Corp. Su puesto en la empresa estaba garantizado por puro nepotismo, pero su vida personal era un desastre. 2 infidelidades previas, ambas tapadas por su suegro. Ese tío se cree intocable, nos explicó Pierce durante una reunión. Pero su debilidad es la codicia. No puede resistirse a lo que parece dinero fácil. La trampa era una supuesta oportunidad de inversión inmobiliaria. Pierce se haría pasar por un promotor de California buscando socios locales. La reunión sería en el Phoenician Resort, el mismo lugar donde Tyler y Valerie planeaban su fin de semana romántico. Tendremos equipos de audio y vídeo por toda la suite, dijo Pierce. Cuando Tyler lleve a tu mujer a lo que él cree que es una reunión de negocios, lo tendremos todo grabado. El viernes por la tarde llegó con una puntualidad perfecta. Valerie pasó una hora arreglándose, eligiendo un vestido que desde luego no era apropiado para una cena de negocios. Me dio un beso de despedida, con la misma ternura fingida de los últimos meses. No me esperes despierto, cariño, dijo. Esta noche puede ser muy importante para mi carrera. Seguro que sí, respondí, y lo decía en serio. Cuando se fue, conduje hasta un hotel al otro lado de la ciudad, donde Claire me esperaba con el equipo de vigilancia. Íbamos a monitorizarlo todo en tiempo real para asegurarnos de capturar cada momento de la traición de Valerie. ¿Preparado para esto?, me preguntó Claire mientras nos acomodábamos para ver las cámaras. He estado preparado semanas, respondí, pensando en Laia, durmiendo tranquila en casa, sin saber que su madre estaba a punto de destrozarnos. Las cámaras mostraron a Tyler y Valerie entrando en la suite, ambos esperando claramente una velada romántica, no una reunión de negocios. Cuando Pierce se presentó como el promotor californiano, sus expresiones cambiaron, de seguridad a confusión a puro pánico. Fue entonces cuando supimos que los teníamos. El lunes por la mañana en Henderson Corp empezó como cualquier otro día. Valerie salió hacia el trabajo con su atuendo profesional habitual, aún convencida de que el fin de semana con Tyler había sido un éxito. No tenía idea de que el detective Pierce ya había entregado un informe completo al Consejo de Administración. Yo estaba en mi oficina cuando Claire llamó con la actualización. «Está pasando ahora», dijo. Pierce confirma que seguridad ha acompañado a Tyler a la sala de reuniones hace unos 20 minutos. Valerie será la siguiente. El equipo de grabación del Phoenician lo había captado todo. No solo el romance entre Tyler y Valerie, sino su conversación sobre usar recursos de la empresa para viajes personales, las promesas de Tyler de ascenderla a cambio de favores sexuales y, lo más grave, su plan para desviar fondos del supuesto proyecto inmobiliario de California. ¿Y la respuesta de la empresa?, pregunté. Rebecca Cross se ha enterado esta mañana de la última aventura de su marido. Su padre está furioso. No solo van a despedir a Tyler, también van a presentar cargos penales. A las 10:47, mi móvil vibró con un mensaje de Rosa. Señora Valerie llegó temprano, muy alterada, ella llorando y tirando cosas. Salí de mi oficina y conduje a casa. Llegué justo cuando el Mercedes de Valerie entraba en el garaje. Se quedó dentro del coche varios minutos, agarrando el volante y mirando al frente. Cuando por fin salió, llevaba el maquillaje corrido y las manos le temblaban. ¿Mal día en la oficina?, pregunté desde la puerta. Valerie me miró con una expresión que nunca antes le había visto. Pura desesperación mezclada con el reconocimiento de que algo terrible estaba pasando. «Dwayne, tenemos que hablar. Ha pasado algo horrible en el trabajo. Dicen que estoy implicada en un esquema de fraude. Es todo un malentendido, pero me han suspendido mientras investigan».
Suena serio. ¿Qué tipo de fraude? No lo sé. No me dicen nada, solo que hay pruebas de irregularidades financieras. Me han escoltado fuera del edificio como si fuera una criminal. La dejé hablar, observando cómo intentaba tejer explicaciones cada vez más desesperadas. Afirmó que Tyler la había tendido una trampa, que la empresa buscaba cabezas de turco, que sus enemigos habían fabricado pruebas contra ella. Lo peor, continuó, es que también han despedido a Tyler. Su mujer apareció esta mañana en la oficina gritando algo sobre recibos de hotel e investigadores privados. Ha sido humillante. Parece que el matrimonio de Tyler tiene problemas, observé. Dwayne, tengo miedo. ¿Y si intentan procesarme? ¿Y si pierdo el trabajo para siempre? Podríamos perder la casa, el fondo universitario del Haya, todo. Por primera vez en meses, Valerie me miraba como a un compañero y no como a una red de seguridad. Pero ya era demasiado tarde para reconciliaciones. No te preocupes, dije, rodeándola con un brazo. Lo resolveremos juntos. Quizá deberías llamar a un abogado, por si acaso. Tienes razón. ¿Conoces alguno bueno? Sí, de hecho. Te doy su número. Le entregué una tarjeta de Claire Mitchell, la misma abogada que llevaba 3 semanas construyendo el caso contra ella. Valerie la sostuvo como si fuera una tabla de salvación, sin saber que tenía en la mano el número de su propia verduga. 3 días después de la suspensión de Valerie, Jason Reed hizo su movimiento. Era un analista de marketing de nivel medio en Henderson Corp, que por lo visto llevaba meses observando el romance entre Tyler y Valerie. Lo que no sabía era que Claire y yo ya esperábamos que apareciera alguien como él. La llamada llegó el martes por la noche, mientras Valerie estaba arriba acostando a Laia. Respondí al segundo tono. Dwayne Hart. La voz al otro lado era nerviosa, intentando sonar segura. Habla. Soy Jason Reed. Trabajo con su mujer en Henderson Corporation. Creo que tenemos que hablar. ¿Hablar de qué? De lo que sé sobre Valerie y Tyler Cross. Información que podría ser muy valiosa para ciertas personas. Sentí cómo se me dibujaba una sonrisa fría en la cara. Te escucho. No por teléfono. Mañana, en Murphy's Bar, en Camelback Road, 8 de la tarde. Ven solo y trae la chequera. Jason colgó antes de que pudiera responder. Llamé a Claire inmediatamente. Un intento de chantaje era siempre posible, dijo ella. Pero esto, en realidad, nos viene de maravilla. Podemos usarlo para reforzar aún más el caso contra Valerie. A la noche siguiente, llegué a Murphy's Bar 15 minutos antes de la hora. El equipo de vigilancia de Claire ya estaba colocado. 2 investigadores haciéndose pasar por clientes y el equipo de grabación oculto en mi chaqueta. Jason Reed era exactamente lo que me imaginaba. Un treintañero sudoroso y desesperado que creía haber encontrado dinero fácil. Gracias por venir, dijo Jason, sentándose en el banco frente a mí. Iré al grano. Tengo fotos, correos, recibos de hotel, todo documentando la aventura de tu mujer con Tyler Cross. Y quieres dinero por esa información. $25,000 en efectivo. A cambio, te llevas todo lo que tengo y yo desaparezco del asunto. Me recosté en el asiento. ¿Y qué te hace pensar que no sé ya lo de la aventura? La seguridad de Jason titubeó un instante. Aunque lo sepas, no tienes pruebas. Yo sí tengo pruebas. Enséñamelas. Jason sacó el móvil y me enseñó varias fotos de Tyler y Valerie entrando juntos en hoteles, besándose en aparcamientos, cogiéndose de la mano en restaurantes. Las imágenes eran claras y demoledoras. Son buenas, admití, pero yo tengo algo mejor. ¿Qué puede ser mejor que pruebas fotográficas? Pruebas en vídeo, grabaciones de audio, registros financieros y, lo más importante, cargos penales federales contra ambos. La cara de Jason se quedó blanca. ¿De qué estás hablando? Estoy hablando de que tu pequeño plan de chantaje acaba de convertirse en prueba en una investigación federal por fraude. Al FBI le van a interesar mucho tus fotos, sobre todo porque demuestran que llevas meses siguiendo a sospechosos en un caso federal. Me puse en pie y dejé una tarjeta sobre la mesa. Ese es el número de mi abogada. Llámala antes de que te llamen ellos. Jason se quedó mirando la tarjeta como si fuera una serpiente venenosa. Esto no se acaba aquí. En realidad sí. Y Jason, la próxima vez que intentes chantajear a alguien, asegúrate de que no te lleva 10 jugadas de ventaja. Lo dejé sentado en aquel banco,
probablemente preguntándose cómo su paga fácil se había convertido en un posible delito federal. El equipo de Claire lo había grabado todo, dándonos aún más pruebas de la red de corrupción que rodeaba la aventura de Valerie. Rosa me llamó el jueves por la mañana con una urgencia en la voz que nunca le había oído. «Señor Dwayne, tiene que venir a casa ahora. La señora Valerie tiene aquí a su madre, y están discutiendo muy fuerte por dinero». Salí de la oficina de inmediato y conduje hasta casa. Encontré a la madre de Valerie, Margaret, de pie en el salón, agitando un fajo de papeles delante de su hija. Margaret era una mujer aguda, de unos 70 años, que siempre había sido cordial, pero distante, conmigo. «¡Niña estúpida!», estaba gritando cuando entré. «¿Tienes idea de lo que has hecho? Mamá, por favor, baja la voz. Los vecinos van a oírte. Que escuchen. A lo mejor así se enteran del tipo de hija que he criado», carraspeé. «Señoras, ¿pasa algo?». Margaret se volvió hacia mí con una expresión de puro disgusto. «Dwayne, siento que tengas que ver esto, pero mi hija nos ha estado mintiendo a todos durante años. Mamá, por favor, no... ¿Que no qué? ¿Que no le cuente lo del fondo fiduciario que te dejó tu padre? ¿Ese que llevas 3 años ocultándole a tu marido?». Se me heló la sangre. «¿Qué fondo?». Margaret me puso los papeles en la mano. Cuando murió el padre de Valerie, le dejó una herencia considerable en un fondo. Se suponía que debía contártelo cuando os casasteis, pero decidió quedárselo para ella. Revisé los documentos. El fondo superaba los $200,000, con distribuciones mensuales que explicaban cómo Valerie estaba financiando su vida de lujo y sus viajes secretos con Tyler. «Valerie, ¿es verdad?». El rostro de Valerie estaba rojo de vergüenza y de rabia. «Es mi dinero, de mi padre. No pensé que tuviera que contártelo. ¿No pensaste que tenías que contarle a tu marido que tenías un fondo de más valor que nuestra propia casa? El dinero se suponía que era para emergencias, para el futuro de Laia», intervino Margaret. «Pero esta mañana he descubierto que Valerie ha estado vaciando la cuenta para pagar hoteles y cenas caras. Le queda menos de 30,000. Sentí de nuevo esa rabia que ya me era familiar, pero mantuve el tono controlado. «Valerie, hemos estado haciendo malabarismos para pagar la guardería de Laia mientras tú tenías acceso a este dinero. Lo estaba guardando para algo importante». «¿Importante como qué? ¿Escapadas románticas con tu amante?». Los ojos de Margaret se abrieron de par en par. «¿Amante? Valerie, por favor, dime que no has estado teniendo una aventura». El silencio que siguió fue atronador. Valerie miró a su madre y luego a mí, dándose cuenta de que su red de mentiras se venía abajo por fin. «Esto es absurdo. Os estáis poniendo los dos en mi contra cuando ya estoy lidiando con acusaciones falsas en el trabajo». «¿Acusaciones falsas?», repitió Margaret. «¿Qué acusaciones falsas?». Saqué el móvil y puse la grabación de la fiesta de empresa. Margaret escuchó la voz de su hija describiéndome como un mueble prescindible, y su expresión se fue endureciendo palabra a palabra. «Me das asco», dijo Margaret cuando terminó la grabación. «Tu padre estaría avergonzado». Se volvió hacia mí. «Dwayne, voy a cambiar el beneficiario del fondo fiduciario. Lo que quede irá al fondo universitario de Laia, y tú serás el tutor legal. Valerie ha demostrado que no se la puede confiar ni el dinero ni el matrimonio». Valerie nos miró a los dos, comprendiendo por fin que su cómoda vida de mentiras y dinero oculto había terminado. El pánico en sus ojos dejaba claro que empezaban a entender la magnitud real del problema en el que estaba metida. El juez Harlon Whitmore llevaba casi 20 años presidiendo el Tribunal de Familia de Phoenix y, según la investigación de Claire, tenía un historial inquietante de favorecer a acusados adinerados capaces de pagar su particular marca de justicia. Lo que el juez Whitmore no sabía era que Claire llevaba semanas preparándose para él. El padre de Valerie y el juez Whitmore eran viejos compañeros de golf, explicó Claire durante la reunión previa a la vista. Ella confía en que esa relación influya en la custodia y la división de bienes. «¿Cuál es nuestra estrategia?», pregunté. «Vamos a exponer su corrupción antes de que pueda fallar en nuestra contra. Llevo 3 semanas trabajando con la Junta Estatal de Revisión Judicial». La vista fue el martes por la mañana. Valerie llegó con una abogada carísima que de algún modo había conseguido contratar.
seguramente usando lo último que quedaba de su fondo fiduciario. Parecía segura de sí misma, casi altiva. Cuando entramos en la sala, el juez Whitmore tomó asiento con su habitual actitud arrogante. Este es un caso complejo, que implica acusaciones de adulterio, mala conducta financiera y custodia infantil. He revisado los documentos preliminares y debo decir que algunas de estas acusaciones parecen bastante serias. Miró directamente hacia mí al decirlo, dejando claro hacia dónde se inclinaba. Claire se levantó. Señoría, antes de continuar, tengo una moción relativa a un posible sesgo judicial en este caso. El rostro del juez se ensombreció. ¿Qué tipo de sesgo? ¿Letrada? El tipo que implica cuentas bancarias en las Islas Caimán. Su señoría. Cuentas que muestran pagos de varios acusados que han comparecido ante su tribunal en los últimos 5 años. La sala se quedó en absoluto silencio. La abogada de Valerie parecía confundida, pero Valerie se había quedado completamente blanca. Es una acusación muy seria, señorita Mitchell. Es un delito muy serio, señoría. Los investigadores federales ya están revisando las pruebas. Las manos del juez temblaban visiblemente mientras Claire le entregaba una carpeta. Dentro había extractos bancarios, transferencias y una lista de casos en los que sus sentencias habían favorecido a ciertos acusados justo después de recibir pagos inexplicables. «Esta vista queda aplazada», dijo el juez Whitmore con evidente nerviosismo. Me aparto del caso. Abandonó el estrado con tanta prisa que casi tropezó con la toga. En menos de una hora, saltó la noticia de que estaba siendo investigado a nivel federal por corrupción judicial. Valerie me miró desde el otro lado de la sala con puro terror. Por fin empezaba a entender que cada uno de sus movimientos había sido previsto, que todas las ventajas que creía tener no eran más que humo. «¿Cómo?», susurró. «Sencillo», respondí. «Contraté a gente mejor que tú». 2 días después comparecimos ante la jueza Patricia Rodríguez, una magistrada respetada y con una reputación impecable. La nueva vista duró menos de 1 hora. La jueza Rodríguez me otorgó la custodia completa del haya, ordenó a Valerie pagar manutención infantil y dividió los bienes según las pruebas de su engaño financiero. Valerie lo perdió todo, salvo visitas supervisadas y una montaña de deudas legales. 18 meses después, Laya y yo vivíamos en una casa nueva al otro lado de la ciudad, lejos de los recuerdos de la traición de Valerie. Nuestra hija prosperaba en su nueva guardería, y Rosa se había convertido más en familia que en empleada. Connor venía a vernos con frecuencia. Había decidido vivir con su padre, Brad, en lugar de soportar los problemas legales continuos de su madre. Valerie había sido condenada a 2 años en prisión federal por fraude y malversación. Tyler Cross recibió 5 años y lo perdió todo cuando su suegro descubrió el alcance real de sus delitos. Jason Reed, el aspirante a chantajista, recibió 18 meses por extorsión y obstrucción a la justicia. «¡Papá, mira!», gritó Laya desde el jardín, donde jugaba con el columpio nuevo que le había instalado. Con 3 años era feliz, sana y ajena al drama que rodeó sus primeros años de vida. «Muy bien, princesa», le dije, viendo cómo movía sus pequeñas piernas para balancearse más alto. Claire y yo llevábamos 6 meses saliendo. No se parecía en nada a Valerie, honesta, directa y verdaderamente interesada en construir algo real, sin juegos, y lo más importante, adoraba a Laya, y la trataba como si fuera su hija. «¿Te arrepientes de algo?», preguntó Claire, uniéndose a mí en el porche con 2 tazas de café. «¿De qué parte?». «De cualquiera. La investigación, la trampa, destruir la vida de Valerie». Lo pensé un momento, mirando a Laya reír mientras se balanceaba. «No me arrepiento. Ella tomó sus decisiones y yo tomé las mías. La diferencia es que yo las tomé pensando en el futuro de Laya. ¿Y el perdón? El perdón es para quien está arrepentido de verdad. Valerie solo lamenta que la hayan pillado». Esa noche, después de acostar a Laya, me senté en mi despacho a revisar los documentos finales del divorcio. Todo estaba resuelto. Bienes divididos, deudas asignadas. El nombre de Valerie había sido eliminado de cada cuenta, cada escritura, cada documento que alguna vez unió nuestras vidas. Mi móvil vibró con un mensaje de un número desconocido. «Espero que estés satisfecho. Has destruido mi vida». Miré el mensaje unos segundos
y luego lo borré sin responder. Valerie aún no entendía que había destruido su vida ella misma. Yo solo la había documentado. Miré por la ventana el atardecer sobre el desierto, pensando en el futuro, no en el pasado. Mañana, Claire se mudaría con nosotros oficialmente. El mes que viene llevaríamos a Laia a Disneyland para su 4º cumpleaños. Y el año siguiente, quién sabe, quizá una boda, quizá más hijos, quizá simplemente más de la tranquila felicidad que Valerie nunca supo valorar. Había aprendido que la confianza se da libremente en un matrimonio, pero solo a alguien que la merece. Valerie me enseñó la diferencia entre amor y manipulación, entre una pareja y una explotación. Por doloroso que fuera, agradecía esa lección, porque ahora sabía lo que era el amor de verdad, y no volvería a conformarme con nada menos.